Al trabajar congruencia de triángulos es importante entender que es un ángulo o lado correspondiente, es decir, el lado que es igual en el otro triángulo o ángulo, ya que en ocasiones uno de los triángulos se encuentra rotado o tiene alguna otra transformación geométrica que no luce exactamente como el otro, sin embargo, sí es el mismo triángulo. Por ejemplo, aquí si uno se ubica sobre el vértice A, se nombra como ángulo una raya, por ejemplo, y su lado o el correspondiente a este ángulo sería el lado BC. Yo ya sé que el ángulo que tiene el mismo valor que A está en D. El lado correspondiente a este ángulo, que es EF, tiene el mismo valor con BC. O si me ubico sobre el vértice B y me doy cuenta que es el correspondiente en el otro triángulo en el vértice E, es decir, tienen el mismo valor, yo sé que el lado opuesto, en este caso AC, tendrá el mismo valor que el lado opuesto a este ángulo, que es DF. Y lo mismo cuando uno se ubica sobre el vértice C, apunta al lado AB y en el otro triángulo es F, entonces tiene el mismo valor que DE. De aquí se deduce que al dividir los lados correspondientes de triángulos congruentes, como tienen el mismo valor, su razón es igual a 1. Para saber si dos triángulos son congruentes, deben de cumplir al menos alguno de estos criterios, ya que realmente si se sabe que son congruentes, cumplen todos ellos. El primer criterio se trata de identificar que se tengan los tres lados iguales. Hay que comparar por lados correspondientes. Supongamos que se identifica una longitud de un lado que es igual en otro triángulo, se identifica que otra longitud también es igual, y la tercera también es igual, por lo tanto está cumpliendo el criterio LLL o lado, 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 y por lo tanto los dos triángulos son congruentes. Otro criterio es lado, ángulo, lado. Como dice su nombre, se debe identificar un lado correspondiente en dos triángulos, un ángulo igual y finalmente otro lado correspondiente. Es importante mencionar que el ángulo que tiene el mismo valor en ambos triángulos está formado por los lados que también tienen el mismo valor en ambos triángulos. Y finalmente, el criterio ángulo, lado, ángulo, se identifica un lado, se identifica que tiene el mismo valor en el otro triángulo, luego un lado que tiene también el mismo valor en el otro triángulo y finalmente otro ángulo que se identifique que está presente en ambos triángulos. También aquí es importante señalar que el lado que tiene el mismo valor en ambos triángulos está entre los dos ángulos que tienen el mismo valor. Entonces, si se pide comprobar que estos triángulos son congruentes, como se observa que en ambos triángulos hay un lado que mide 13 unidades y hay otro lado que mide 14 unidades y además el ángulo que se encuentra entre estos lados también tiene el mismo valor, por lo tanto, cumplen estos triángulos el criterio lado, ángulo, lado. Quiere decir que sí son congruentes y por lo tanto se escribe el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Y finalmente se tienen estos triángulos donde se observa que en ambos se tiene al lado 4.5 y a otro que mide 7 unidades. Sin embargo, el ángulo que está entre estos lados no tiene el mismo valor. En el triángulo LMN es igual a 73 grados y en el otro es igual a 51 grados. Por otra parte, utilizando el criterio ángulo, lado, ángulo, tampoco los ángulos que están en los extremos del lado 7 tienen el mismo valor, así que no cumple por lo menos el criterio de lado, ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo, ya que no podemos probar el de tres lados iguales, ya que no se conoce el tercer lado en cada uno de los triángulos. Y como no cumplieron alguno de los criterios de congruencia, se concluye que estos triángulos no son congruentes entre sí. Aquí le estamos pidiendo. Yo pago el envío. Ya pago el envío. A ver, Cookies. No, pues estás en Bogotá. Sí. En Bogotá ya se consigue. Ahí está. Persona.